un testimonio casi en primera persona. Vieron que ayer hablábamos con la doctora ginecóloga, que la amamos todas, Una todos, ídola, que hablaba sobre la menopausia. Decía que uno de los indicadores de que vas entrando ya en una edad avanzada tiene que ver con que uno empieza a alterar su círculo circadiano, empieza a dormir menos. ¿Viste? Cuando sos bebés dormís poquitas horas interrumpidamente, después cuando sos adolescente dormís como un koala y después ya cuando pasás este periodo de proactividad, empezás a tener problemas con el sueño. Y eso cuando genera... empezás a molestar, ya estás viejo. Sí, y eso genera... Ustedes acuérdense, seguramente todos, a los abuelos, durmiendo con la radio encendida, despertándose a las 3, 4 de la Pero madrugada. ellos lo padecen, o sea, no es que se despiertan y te dicen, ya está, ya estoy bien. O sea, les encantaría poder dormir más, pero se desvelan y no pueden seguir durmiendo. Y es un problema que nos va a llegar a todos. Yo estoy empezando a sentirme bastante referenciada con esto, pero le quiero preguntar también. Temprano. No, tengo problemas de insomnio y eso te genera un montón de trastornos. Sí, no es lo mismo el insomnio, ahora vamos a ver, que el hecho de, por llegar a una edad determinada, necesitar menos horas para dormir. Atención. Pero realmente No es lo mismo. necesitan menos horas o es que no pueden dormir Y le más? preguntamos a un especialista que tiene El todas insomnio las se trata. respuestas para nosotros. Está Marcelo López Macía con el médico neurólogo Gustavo Albanese. ¿Cómo les va a los dos? Buen día. Queremos desasnarnos de todas las dudas que nos genera este tema. Chicos, el doctor nos contaba que a medida que envejecemos, que maduramos, necesitamos dormir menos, ¿es normal? Sí, buenos días para todos. Buen día. En realidad, si ustedes se fijan correlativamente, cuando somos muy chiquititos dormimos la mitad de nuestro tiempo. A medida que va pasando la vida, nosotros vamos durmiendo menos. Y cuando somos adultos mayores, dormimos mucho menos porque necesitamos menos horas. En general se tiene que a la edad de la adolescencia deberíamos dormir alrededor de 8 horas y a medida de que vamos sumando edades vamos a dormir menos. En general, los pacientes de aproximadamente 65, 70 años, el promedio de horas de sueño es de 6 horas. Pero es normal. Eso es normal que duerman 6 horas. Muchas veces vemos pacientes que duermen menos o se despiertan muchas veces a la noche o que les cuesta dormir y a eso ya podemos dividirlos en algún problema de sueño como algún insomnio, que puede ser primario o secundario. En general lo primero que uno tiene que hacer es descubrir si ese problema de sueño es por alguna otra cosa. Claro. Pero Si estoy nervioso, duermo mal, duermo menos. Si estoy nervioso duermo mal, duermo menos y me cuesta mucho conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque todas mis ideas están dando vueltas en mi cabeza y esas ideas me impiden dormir. Es como que tuviera una voz de la conciencia que me está diciendo constantemente no te duermas porque tenés que resolver esto. Entonces eso hace que no me pueda conciliar el sueño. Y otras veces vemos que algunos pacientes mayores que están más acostumbrados a radio que a televisión ponen la radio debajo de la almohada y con eso concilian el sueño. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si yo para dormir necesito estar en silencio, en claro. silencio, todo a oscuras, relajarme lo máximo posible. ¿Y ellos por qué ponen esto? Entonces ahí uno los interroga nuevamente y lo que descubre muchas veces es que ellos tienen un sonido de base, que es como un silbido, como un ruidito de base que se llama acúfeno. Eso les impide dormir y de noche les dicen que se sienten más ese ruido. Con el ruido De blanco noche hay sería, menos ¿no? ruido ambiental y por eso se siente mal. Y ahí es donde colocan esta radio para para tapar o intentar tapar ese ruido y con un ruido blanco de base poder dormir mejor. Pregunta, hablaba con mi viejo el otro día que mi viejo cumple 74 ahora en diciembre, o 75 cumple en diciembre. Sí. Y el problema que él tiene muchas veces es que le agarran ganas de hacer pis a la noche muchas veces. Eso también es una problemática ¿Y que eso tiene que ver lo con la desvela? edad y claro, a veces me dice, estoy durmiendo, me tengo que levantar a hacer pis, a veces voy 2 veces a la noche, me quiero morir. Y después tiene que conciliar el Claro. sueño otra vez. Yo estoy igual que tu papá. Claro. Sí, en realidad esas ganas de hacer pis en pacientes mayores, uno lo que tiene que descartar que no sea algún problema prostático que les hace tener deseos de orinar muchas veces en todo el día, menos cantidad. Entonces eso les lleva a que se despierten de noche 1 o 2 veces, o 3, o a veces más. Eso despertarse de noche sería levantarse de la cama, cambiar el sueño y intentar volver a conciliarlo como si fuera de primera vez que se acuestan. Que es muy difícil Entonces eso, tienen claro. un delay o una
tardan un poquito más en volver a dormirse. Eso es lo que pierden de sueño. Claro. Al otro día están cansados, porque eso nos pasa a todos. Porque no llegan Si un al día sueño dormimos, profundo, al otro día ¿o estamos no? cansados. ¿Y qué pasa, Doc, con no la llegan al sueño medicación? profundo porque... Y la automedicación, La que es un espanto. automedicación, ¿no? Sí. Que cada vez más se ve que en las farmacias, bueno, es de venta libre un montón de medicamentos que prometen llegar y Conciliar mejor el el sueño sueño, profundo o rápidamente. Hay muchos mayores que toman medicación para dormir y que cada vez la tienen que ir aumentando porque cada vez duermen menos con la misma medicación. Yo creo que ahí lo que hay que dividir. La medicación que es de venta libre, que van a la farmacia y le preguntan al farmacéutico ¿qué puedo tomar? Le dicen, toma esto. En realidad, ninguna medicación tiene que ser prescripta fuera de lo que es la prescripción médica. Hay distintas medicaciones para distintos trastornos del sueño. Si el paciente no puede conciliar el sueño, es una medicación. Si se despierta muchas veces de noche, no para orinar, es otra. Y si se despierta más temprano que el despertador, es otra medicación distinta. Pero La siempre otra cosa que hay que consultando, tener en Doc, cuenta pero es- siempre consultando a un médico. Sí. O es un flagelo. Es más Obviamente. común tomar una pastilla para dormir que intentar dormir como corresponde. Sí, Es un gran problema. o hacer una higiene del sueño, ¿no? Esta cosa de aprender qué Eso. cosas nos van a desvelar y qué cosas nos van a permitir hacer un mejor descanso, más allá de los problemas que tenemos todos. Básicamente la higiene del sueño es eso, es lo que no se intenta. Porque uno le dice, bueno, mire, usted antes de dormirse, relájese, tómese un baño, tome algo, leche tibia, lo que quiera, pero que lo relaje. Claro. Y si usted se acuesta y durante un periodo de 40 minutos, 45, 50 minutos no se puede conciliar el sueño, se levanta, vuelve a relajarse, pero en un ámbito diferente a la cama. Esto parece cómico, pero dentro de los Sí. consejos que uno le da en la higiene del sueño es, la cama sirve para dos cosas. Una es dormir. Si uno no va a hacer ninguna de esas dos cosas, no puede estar en la cama. Entonces, no se puede llevar libros, no se puede llevar mirá vos. tablet, ¿Cómo no se puede leer? Yo donde más leo en mi vida es en la cama, que no se puede llevar libro porque porque complica el tema. Hay mucha gente que le da cuento sueño. cosas que yo a veces por ahí no me puedo dormir y leo y cuando veo que ya no entiendo nada de lo que estoy leyendo digo, bueno, ya Es me el estoy momento, dejo claro. el libro. Yo ¿Qué me usted quedo recomienda dormida no con hacer el eso en la libro en la cama? mano. No, hacer eso, pero en una silla, en un sillón, algo muy En un cómodo sillón. al lado de la cama. Ok. Cuando viene el sueño, duerme, descansa mejor. Perfecto. Porque Pero- ustedes bueno tienen que ver si leen un libro y se duermen con el libro, quiere decir que lean otro, porque ese libro es aburrido. Primero. Segundo, si necesitan, Muy bueno. Muy bien, si muy bien. necesitan algo para dormir como si una lectura, Sí. se pueden relajar tranquilamente solos en la cama y dormirse directamente. Doc, Podemos aprovechar que usted es docente para que nos muestre las etapas del sueño. Por ejemplo, ¿cuánto tardamos en entrar en la etapa REM? Es bueno eso. ¿Cuánto tardamos en el sueño profundo? Sí, en realidad nosotros tenemos en el sueño varias etapas. Una que se llama no REM, que es una etapa no REM, y otra REM. El más profundo es este, el REM. El no REM son 4 etapas. Y después se llega al REM. Esto es interesante porque esta etapa REM se llama REM porque es movimiento rápido de los ojos. Si ustedes lo ven desde afuera, ven que los ojos se mueven constantemente, pero el paciente está inmóvil. Y en esto Ahí es soñás. donde nosotros podemos descansar más, ahí soñamos, tenemos las soñaciones, que como un paréntesis, el sueño nos acordamos solamente el del último REM. Y la otra cosa que es interesante, si nosotros pasa que alguna noche tenemos una festividad, un festejo, alguna cosa que no dormimos esa noche, al día siguiente decimos, bueno, yo me recupero. Y recupero sí, y uno pensaría que si duerme 8 horas, al día siguiente va a dormir 16. No, va a dormir 8. Lo que pasa es que el sueño REM lo va a duplicar, va a recuperar el REM, Mirá vos, que es el qué importante. interesante. El resto no, entonces duerme 8 horas y el otro día se siente bien. Doc, ¿hay Perfecto. algo de que hay Por un esto horario para irse a dormir? No sé, a mí me habían dicho que sí o sí hay que dormir antes de las 12 o Sí. 11 de la noche porque descansás mejor. ¿Eso es cierto? ¿Sucede? Sí, es verdad. Y eso depende de unas cosas que se llaman neurotransmisores. Nosotros, como seres humanos, tenemos lo que se llama el ritmo circadiano, que es la salida de estos neurotransmisores que nos despiertan y nos dan sueño. Ustedes fíjense que alguna vez les ha pasado
que quedaron despiertos hasta las 3 de la mañana. Hasta la 1:30 más o menos, 2, tienen sueño y después se despabilan de A golpe. mí me pasa Sí. eso. Porque No. empieza la generación de las hormonas para levantarte, ¿no? ¿Estaré en Ahí está, menopausia? es eso, específicamente es eso. Entonces, salen estos neurotransmisores, que son los despertadores, y ahí en que nosotros nos despabilamos. En realidad, lo más importante es intentar dormir cuando los neurotransmisores nos inducen al sueño, no cuando nos inducen a despertar. Lo mismo los bebés. Por eso después también. Los bebés tienen un sueño distinto, por eso tienen el 50% de su vida durmiendo. Nosotros a la mañana, si ustedes se fijan, en general los colegios o las clases comienzan entre las 8 de la mañana. Claro. Pero no es una hora caprichosa. Es porque alrededor de las 7, 7:30 es cuando empiezan a salir otras sustancias que son nuestros despertadores. Entonces a esa hora es cuando nosotros podemos estar un poco más lúcidos. Doc, pregunta. Con algunas otras cosas. Hay un Sí. tema que también es un temazo que tiene que ver con la siesta. Hay muchos mitos. Hay gente que necesita dormir sí o sí 2 horas de siesta. Hay otros que te dicen, yo 1 hora y estoy bien. Y otros que te 20 dicen, minutos. yo duermo media hora como los chinos y estoy perfectamente bien. ¿Cuál es la siesta más efectiva que podemos hacer para que el día nos rinda más? Y para que estemos más lúcidos, obvio. Bueno, ahí, sí. Yo creo que, yo adoro la siesta. Ay, No yo puedo también, Doc. dormirla todos los días, pero cuando puedo, la duermo. Es hermoso la siesta, entonces, ¿qué es importante? Que uno, la siesta, la mejor siesta es la que uno duerme. Claro. Hay personas que necesitan más horas de siesta y otras menos. Depende de cada uno sabe su regulación de siesta, pero sí tenemos que saber que esta siesta se va a sumar a las horas de sueño diarias, ¿sí? Si ustedes durmieron la noche anterior 4 horas, que duerman 2 horas de siesta, Está que va a ser bien. claro. Ahora, si durmieron 6 horas, lo más probable es que no puedan dormir 2 horas de siesta, Claro. porque su sueño no está equilibrado para soportar esa cantidad de tiempo. ¿Pero sirven 30 minutos o en realidad es un mito? Sirven 30 minutos siempre y cuando la persona que los duerma, los descanse, los disfrute y se levante bien. Claro. A lo mejor la misma persona es de la misma familia, el hermano de alguno de estos que duerme 30 minutos necesita 2 horas. Claro. Sí, Depende de cada depende. paciente. Doc, Es tenemos una variante individual. Tenemos un montón de consultas de la gente que nos está escribiendo a nuestro Twitter, a nuestro hashtag. Vamos a aprovechar Morphy, al Doc. Y queremos que vos le puedas también desasnar de sus dudas. Euge, ¿nos compartís por favor los mensajes? Sí, claro. La primera pregunta. Mi papá, dice Ivana, tiene 70 años, se acuesta a las 12 de la noche y a las 4:30, 5 de la mañana ya está bien. Él tele jugando con el perro. O peor, hablando a mi mamá de algún tema sin importancia. Molestando. Yo con 44, dice Ivana, quisiera poder dormir las 24 horas. Bueno, son dos situaciones acá. Sí, la ¿Qué pasa diferencia con de el edad. padre? Sí. Con el papá de 70 no necesitará más que 4 horas o 5 horas de sueño y está perfecto. Hay gente que duerme mucho menos y está perfecto. Posiblemente porque tenga una cantidad de REM necesarias para lo que hace y porque esa cantidad de REM se da en forma más corta. La hija quiere dormir 24 horas, pero se va a dar cuenta que después de las 12 horas de dormir se va a levantar como embotada. No Sí, le va a con dolor de convenir cabeza, es 24 horas. verdad. Me pasa los sábados, a veces que duermo mucho De más de lo más que y duermo, que te- me levanto te- medio como con dolor de cabeza. Y una consulta. ¿Qué es eso? ¿Hasta qué hora previa a irse a dormir es conveniente tener actividad física, sea sexual o deportiva? Porque las dos cosas son descarga de energía. Entonces le pregunto, porque a veces es recomendable, pero no tan cerca de irse a dormir. ¿O sí? Ahí también es variable de cada paciente, porque y depende de cada actividad. Si es una actividad externa, o sea, que es fuera de la cama, y yo le diría que 1 o 2 horas antes. Si no, volvemos a la higiene del sueño, con respecto a la otra pregunta. Claro. Bien. Es capaz que te da sueño, Meli. Claro, depende. terminás sedado de dormir. Algunos Por terminan eso, por ahí, a lo sedados. mejor la relaja más. Claro. La relaja más y Como un por eso bebé. puede Para conseguir algunos mejor es un sueño. inductor de sueño. Claro, viste que es Sí, de y sí, distinto depende, eso. depende. Obvio. Tenemos más mensajes, Sí, Doc, sí. para vos. A ver. A ver qué dicen, Euge. Llegan a través Sí. de Twitter, hashtag Morphy, aprovechamos que estamos con el doctor. Dice Pachi,
Buenos días, chicos. Me acosté a las 3 de la mañana y me levanté a las 7:30. Tengo 41 años. ¿Ya estaré viejo? Pregunta Pachi. Y está bien, Pachi, porque el tema es ese, si estás como todo el día medio groggy. Dormitando todo el día. Claro, O yo me capaz que está muero. impecable, Pachi. Claro. ¿Qué le pasa, Doc, a Pachi? Con Pachi pasa que es la variación individual. A lo mejor él con eso está en perfectas condiciones. Creo que no, por la edad que tiene necesitaría más cantidad de horas de sueño. Lo hizo una sola vez. Eso porque llegó tarde y lo levantó la mujer. Sí, posiblemente. Acá me preguntan qué pasa con el sereno, el que trabaja de noche. Es un tema, va en contra de todo el reloj realidad, el biológico. ser humano tiene un ritmo circadiano en el cual está programado para trabajar de día y dormir de noche. Cuando empiezan a dormir de noche tienen trastornos en la conciliación del sueño diurno con una mayor disminución de la cantidad de sueño. Y yo tengo pacientes que han trabajado durante 20, 30 años enfermeras o serenos, Claro. que cuando se jubilan no pueden volver a dormir Ay, de no. noche. Qué Claro, drama. tienen todo el reloj Tremendo. biológico al Es revés. dificilísimo. Ah, te- El reloj biológico se les invierte, entonces lleva alrededor de 10 o 15 años volver a invertir el 10 reloj o 15 Ay, años. Dios mío, tengo una pregunta Tremendo. cortita antes del segundo tweet. ¿Vio que hay un momento del sueño donde uno empieza a hacer como electroshocks? Como Eso, que a tiene mí me pasa como- cuando me estoy empezando a dormir. ¿Eso por qué es, doctor? ¿Y está bueno? biológico. Tengo un montón de quilombos. Sí, No es Meli. ni bueno ni malo, lo que pasa es que es una fase del sueño. Hay fases de sueño que a veces ustedes se despiertan como que se caen en un pozo. Eso. Ay, sí, Eso es pasa. tremendo, Porque, es tremendo. estamos por morir ahí. comienzan a despertarse en una fase del sueño. Y hay otra parte que el sueño tiene algo que se llama atonía, que están totalmente quietos e inmóviles y que a ustedes les pasa que es como que su cerebro se despierta y les dice, bueno, levántate. Y no puedo ni siquiera gritar para llamar a otro que me despierte. Sí, sí. Esa es otra de las fases del sueño en las cuales ustedes comienzan a despertarse. Pero Eso la temblada depende es la de conciliación los del momentos sueño, en me los que- refiero, y creo que Meli se refiere a ese Sí. momento. A mí me pasa que cuando me estoy quedando dormido, de repente, no sé, estoy durmiendo con mi hija y mi hija me dice, papi, me metes como que Una hago como patada. una reacción. Vamos a también, dormir, bueno, chau. electroshock. Y a los esa 2 minutos es porque me empiezo entrenan como... mucho, capaz. Puede ser que sea que en deportistas se dé más eso, como que le quedan los nervios así como organizándose o activos. A mí no me pasa. Para por mí son ejemplo. descargas a mí se dan eléctricas. todos. Lo que Mejor pasa es que real. el sistema nervioso trabaja con electricidad. Ahí ves. Entonces, se da en todos nos pasa, en algunos más que en otros, y depende más del día o de los días previos de la ansiedad que uno lleva para irse a dormir. Es por ahí, entonces hay que No, relajar un y poquito. una pregunta personal, y vamos ¿Cómo? a ir ahora a Sueño lúcido. un sueño. Sí. Claro. Ah. ¿Qué pasa cuando tenemos Acá. hijos Sí. chicos que nos despiertan muchas veces a la noche Oh, Dios y mío. pasan varios años? Por ejemplo, en mi caso, Tenés que 3 cerrar con años, llave la puerta de la habitación. 3 años y medio que no logro dormir de corrido. O sea, no llego a esas fases de sueño que vos Y nunca claramente más lo lograrás. nos presentaste. Y yo era una persona de dormir muy bien, la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Porque uno ya se siente cansado, se despierta quizás más cansado de lo que se acostó. ¿Hay forma de recuperarlo? Bueno, ahí es. En realidad lo vas a recuperar cuando tu hijo cumpla alrededor de 15 años. De 10 años o 12. Ya falta poco. A los 15 vas a volver a perderlo porque vuelve a salir y te quedas despierto de noche. Claro, para ir a Sí, buscarlo sí, a las sí. 3 de la mañana al boliche. Claro, claro. Claro. El problema es que uno no termina de conciliar los sueños porque no termina de descansar profundamente. Y posiblemente en esos despertares que te hace tu hija, tenés una fase REM que no estás conciliando. Claro, Al no no conciliarla, está repuesta. esa parte no la descansás. Claro. Doc, tenemos más preguntas de la gente para hacerte, para que nos Sí. sigas ayudando. Euge, decinos. Mensajito de Anne-Marie, dice, yo duermo más que antes y tengo 69 años y no me levanto en toda la noche. Me acuesto a bien. las 2 de la mañana y me levanto a las 9. Abrazotes, dice desde Bueno, Mar buen del Plata. promedio, 7 Ay, horitas. quiero ser como vos, Anne-Marie. Una más, a ver, y ya Bien, nos yo responde. también quiero ser como ella. La respuesta es las felicitaciones porque está durmiendo espectacularmente bien. Sí, 7 te horas. envidiamos, Anne-Marie. Duerme teóricamente sin medicación. Hemos dicho. Bien, Claro. una persona normal. 7 Claro. horas. sí. Otro más, Euge. Luana dice, mi abuela enviudó hace poco y no puede conciliar el sueño. Se acuesta alrededor de las 23 horas y duerme hasta las 2, Ay, 3, pobrecita. 3 de la mañana. Y luego espera hasta que amanezca para levantarse. ¿Puede ser causante del estrés por el fallecimiento de mi abuelo? Y puede ser.
Lo más factible, lo primero que tenemos que descartar es que no sea eso. Es lo más probable. Pero ahí va jugando alguna otra cosa, porque no sé si estrés o recuerdos o extraña o añoranzas. Me parece que más que estrés es eso, que lo está extrañando demasiado y no lo puede... Claro. ¿Se soluciona con una persona mayor eso? ¿Se soluciona con una abuela grande? En ese caso, primero hay que ver si esa es la causa, hay que tratar de hacer que se sobreponga con alguna terapia. ¿Doctor? Uno siempre tiene que tratar de... Sí. No, por favor, complete. Una cosita más. Yo creo que uno tiene que tratar siempre de evitar la medicación. Mientras menos Lo medicación último. tome, es mejor. Claro. Si no lo puede compensar con terapia y con alguna de estas cosas de higiene del sueño, sería ideal. Si en el caso no se puede, bueno, ahí uno lo va a ayudar con algunas medicaciones. Y tener en cuenta también que las medicaciones de venta libre no son de efecto inmediato. Claro. Tienen que pasar alrededor de 20 y pico días hasta que hace efecto, porque en realidad van a trabajar sobre la secreción de algunos de estos hormonas y neurotransmisores en la producción a futuro. Claro. Por eso es que lo comienzan a tomar, toman 2 o 3 días, no se pueden dormir y lo dejan de tomar. En realidad no le va a hacer ningún efecto. Euge, hasta los 20 sí. días mínimo. Tenemos más mensajes para el doc que nos está acompañando y respondiendo absolutamente todo. A ver, ¿cuáles son los siguientes? Sí, mensaje de Silvia. Tengo 58 años. Padezco fibromialgia. Hace unos años me acuesto no antes de las 10 de la noche, pero a las 3:30 ya me quiero levantar y no hay forma de conciliar el sueño. Doc. Bien, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es otra cosa. Ella tiene una patología previa, que es la fibromialgia. Posiblemente se levante por dolores, porque la fibromialgia básicamente tiene dolores. Entonces no tiene nada que ver con la patología del sueño. Esto es otra cosa. ¿Hay algún alimento que no se recomiende comer previo a ir a la cama? Por ejemplo, no sé, me imagino Chocolate. picantes, alcohol, algo que sea un estimulante que Café. vaya en detrimento de conciliar mejor el sueño. Energizantes. Sí, todos los que son las antinas, todo el café, mate, té, todas esas cosas se recomienda no después de las 17, 18 horas. Ah, mirá. No después, ¿por qué? Porque después pueden tener trastornos en conciliación del sueño. Con respecto a los azúcares, sabemos que el cerebro se nutre de azúcar y obviamente es estimulante. Por eso vemos, si ustedes lo ven, cuando los chiquitos van a cumpleaños y toman mucha cantidad de gaseosas, Están con No recitados paran de después. correr. después vienen como todos más como locos, excitados. Claro. Claro. Es por eso. Con los grandes tampoco es recomendable, Entonces, si tienen problemas en el sueño, no comer dulces un poquito antes de ir a la cama. No el chocolatito para previo a la cama. Y 2 horas antes. Ok. Yo hago todo mal. Hacemos todo mal. El quemadísimo doctor Gustavo Albanese, neurólogo, queremos agradecerle Qué bueno. muchísimo por su tiempo y por sus sugerencias. Le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un buen descanso. Que cuando duerma sea. bien, Que duerma claro. bien. Muchísimas gracias. Un buen descanso a ustedes también. Y le mandamos un Marce. abrazo a Marce, claro que sí. Besos a los dos.